Por favor, abramos nuestras Biblias y vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, los versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por favor, ahora pasamos al libro siguiente, Gálatas, y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 6 a 8. Gálatas 1, 6 a 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Quisiera en este momento, hermanos, que empecemos mirando, observando, analizando la porción que leímos al principio, 2 Corintios capítulo 11. Y fijémonos que Pablo está dando un ejemplo. Está usando un ejemplo que tiene su origen en Génesis capítulo 3. Está haciendo referencia del momento en que el enemigo utiliza a la serpiente para acercarse a Eva. Y es lo que Pablo está enfatizando, que a través de ese acercamiento, él utilizó un recurso. El recurso que utilizó, dice allí Pablo, o como lo llama Pablo, fue su astucia. La palabra astucia siempre está ligada a lo que no es bueno. Tiene que ver con el engaño, tiene que ver con estrategias que no son puras, que no son limpias, acciones engañosas y una conducta que no tiene escrúpulos para engañar al que sea por medio del lenguaje o por medio de acciones. Pablo habla del propósito de ese acercamiento. Ese acercamiento, dice allí, es engañar a la mujer, es engañar a Eva. Pero yo quiero que nosotros, con esto que hemos visto, nos vayamos al contexto espiritual. ¿Cuál era la condición de los hermanos de Corinto? ¿Qué es lo que Pablo está señalando acerca de ellos? Fíjense, en primer lugar, vamos a ver tres cosas que fue la experiencia real de ellos. Ellos llegaron a conocer a Cristo porque Jesús les fue predicado. Número uno, no hay una persona que llegue a conocer a Cristo a menos que lo conozca, que tenga contacto por medio de la enseñanza, por medio del ejemplo de otros, por medio de la palabra de Dios de forma directa, etc. Jesús les fue predicado. Y al predicar, ellos aceptaron el evangelio que les fue anunciado. Escúcheme bien. Cristo vino y enseñó lo que es el cuerpo de su doctrina, lo que se llama el evangelio. Evangelio siempre decimos porque es refrescante, es bueno recordar. El evangelio significa buenas noticias. Cada vez que tú oyes evangelio, está Dios diciéndote, son buenas noticias, refrescan el alma, traen esperanza. Es la manera que Dios, por la forma en que Dios nos atrae a Él, es por medio de esa enseñanza, de ese evangelio, de esas buenas noticias. Esas buenas noticias incluyen que Dios envió a su Hijo porque nos ama. Nuestras malas noticias tienen que ver con nuestra condición caída y pecadora, pero ante esta condición Dios se acerca para amarnos y decirnos que si nosotros creemos en aquel que Él ha enviado, tenemos vida eterna. Así que estas personas escucharon ese evangelio y dice Pablo que ellos lo recibieron el evangelio y recibieron el Espíritu Santo, porque consecuencia directa de recibir el evangelio es que nacemos de nuevo y Dios impregna su naturaleza en nosotros por medio del Espíritu Santo.
que está a cargo de ahí en adelante, mientras nosotros buscamos al Señor, ir transformando nuestras vidas, transformando nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de comunicarnos, cambia nuestras metas, cambia nuestros intereses, cambia nuestras motivaciones, nos va acercando al Señor. El Espíritu Santo es el encargado, es a quien Cristo dijo, el que Cristo dijo que vendría a hacer esa transformación. Escuche bien, no por una acción lejana, sino por una acción directa. Dijo, Él va a venir a vivir en ustedes y a morar con ustedes. Así que el que acepta a Cristo se convierte, dice la palabra, en templo del Espíritu Santo. Todos los que hemos conocido a Cristo inmediatamente somos receptores del Espíritu de Dios. Ahora, esta es la experiencia que tuvieron esos hermanos. Sin embargo, Pablo habla a estos hermanos del peligro que amenazaba sus vidas, de la situación que estaba sobre ellos, porque muchos de esos hermanos, aunque habían recibido a Jesús, habían recibido las buenas noticias, habían recibido el Espíritu Santo, seguían teniendo mentes carnales, intereses carnales, no vivían en el Espíritu, no se dejaban guiar por el Espíritu, sino que sus vidas estaban todavía muy ligadas a una cultura en la que habían crecido y donde lo que predominaba era lo sensorial, lo sensual, la complacencia inmediata de los sentidos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Pablo dice? Escuchen, hermanos, de nuevo la porción. Pablo tiene un temor. Aquí voy en el al versículo 3 y leo lo siguiente. Pero temo, hay una preocupación, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, este es el ejemplo que él puso, vuestros sentidos, algunas versiones dicen vuestras mentes, otras versiones traducen pensamientos, otras versiones traducen vuestras percepciones. Él dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El peligro que tenían estos hermanos es que por justamente no haber permitido a Dios que transformara el espíritu de sus mentes, que esa mente fuera, dejara que Dios la ocupara y el pensamiento de Cristo y los deseos de Cristo y las acciones de Cristo fuera lo que predominara en ellos. Estas personas vivían todavía de una forma muy distinta a lo que Dios quería y por tanto había una amenaza. Ahora escúcheme bien, vuestros sentidos de alguna manera, y es que percibir espiritualmente es completamente diferente a percibir carnalmente. Cuando se percibe con nuestra naturaleza antigua, nosotros no podemos percibir lo que Dios nos está revelando por medio de su Espíritu ahora en nuestras nuevas vidas. Y cuando se perciben las cosas con la vieja naturaleza, sin el Espíritu, nosotros estamos expuestos a que nosotros discernamos en la carne. Escuchen, Dios nos llama a percibir. Todos estamos hechos así, de esa manera. Pero al venir a Cristo, lo que percibimos, el mundo que nos rodea, las emociones que tenemos, los pensamientos que tenemos, las sensaciones que aparecen, si no son digeridas, procesadas según el Espíritu, nosotros estamos en un peligro permanente, porque no permitimos a Dios que se desarrolle en nosotros el discernimiento. Hermanos, tengo años diciéndole lo que el Señor me enseñó hace mucho tiempo. Los que vivimos en esta época no podemos vivir como cristianos sin pedir al Señor todo el tiempo, dame discernimiento espiritual, número 1, percibir, entender las cosas que Dios está haciendo. Número 2, dame discernimiento de espíritus. Una cosa es el discernimiento espiritual, poder entender, pensar, juzgar conforme al Espíritu. Y otra cosa es saber qué está moviéndose a nuestro alrededor para hacernos tropezar al usar nuestros pensamientos abiertos todavía a la carne o nuestras emociones.
¿Me hago entender, hermanos? ¿Quién hace que ciertas cosas se produzcan en nuestras vidas para que nosotros seamos confundidos o desviados? El mismo y su tropa, su ejército, que tentó a Eva en el jardín. ¿Me están siguiendo? Si tú y yo no le pedimos al Señor intensamente todos los días eso, estamos siempre ante el peligro de que nuestras mentes sean desviadas y nuestras vidas como cristianos no puedan llegar a eso que el Señor nos pide, que seamos o permitamos que la imagen de Cristo se revele y se refleje a través de nuestras vidas. ¿Está claro? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre entonces o qué es lo que podía pasar a estos hermanos de Corinto? Yo quisiera que ustedes sepan, repasando, sé que casi todos lo saben, Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio. Porque predicar en Corinto y que la gente conociera al Señor no podía ser como él hacía otras veces, que entregaba esas congregaciones a un Timoteo o a una Aquila y Priscila y se iba. Esta vez él se queda en el lugar y tarda 1 año y medio insistiendo, predicando, enfatizando, corrigiendo, llamando a los hermanos. Porque, hermanos, era muy difícil romper con las costumbres griegas que estaban tan enraizadas en sus vidas. Corinto era una perversión, era un lugar totalmente pervertido. Así que los cristianos llegan, como llegamos tú y yo al Señor, con nuestra mente antigua. ¿Es Cristo que nos enseña por ahí? No, ahora no, es el Espíritu Santo que te alerta. Si nosotros oímos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va conformando, va transformando, va haciéndonos distintos. Pero si no le hacemos caso, nos quedamos como aquellos hermanos. Así que en Corinto había un serio problema. Les costó mucho a los hermanos ese peso de la cultura sobre ellos, esa manera de ver, esa cosmovisión totalmente griega, ante esa pureza que Dios pedía, ante esa santidad que Dios pedía, ante ese esposo y esposa que debían ser distintos ahora. La infidelidad era una cosa terrible, el robo, la contaminación, todo era terrible. Y ellos ahora tenían que aprender a ser distintos. Pablo pasa mucho tiempo, invierte mucho tiempo para que ellos comprendieran que debían rendirle a Dios no solo el deseo de ser cristianos, sino la voluntad y la mente, los pensamientos al Señor. Hasta que no hacemos eso, estamos crudos totalmente. Estamos viviendo conforme a lo que hemos aprendido del mundo. No hemos permitido a Dios que transforme el espíritu de nuestra mente. Esa es la condición de los corintios. Escúcheme, no dejemos pasar lo que Pablo dice ahí. Vuelvo a leer. Temo, repito, versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean, escucha, esta es la frase que no quiero que la pasemos de largo, sean de alguna manera extraviados. Y eso quiere decir que lo que ellos estaban a punto de recibir o estaban recibiendo, y ahora voy a decir quién es, la forma astuta de presentar un evangelio distinto hacía que ellos estuvieran expuestos a dejar lo que habían recibido y a seguir lo que desviaba sus mentes. Artilugios, estrategias extrañas, astucia, es lo que estaban expuestos los corintios a recibir. Ahora yo quiero que por favor, este es el primer peligro. El segundo peligro se llama tolerancia. Vea conmigo el versículo, una palabra que está de moda. Por favor, vaya de nuevo al versículo 3, versículo 4, donde Pablo dice, pero si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Aquí está la frase, bien lo que. Así que el segundo peligro que tenían los hermanos era que al escuchar otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, de hablar desde estas cosas,
ellos toleraran esa enseñanza. La palabra tolerar en el griego tiene varios sentidos, varios significados. Solamente voy a decir algunos. Soportar, tener paciencia, permitir, ser consecuente. Así que Pablo le está diciendo, en la condición espiritual que ustedes están ahora, al oír cuando les hablan de otro Jesús, de otro evangelio y de otro espíritu, ustedes lo toleran. Y dice, bien toleráis. Se sentían cómodos con esa enseñanza tan diferente y tan contaminada. Este es el problema. Pablo está apuntando a que la ligereza espiritual, hermanos, tomar las cosas con ligereza, escuchar y no filtrar, escuchar y mantener una actitud de tolerancia, es completamente peligroso para nuestras vidas. ¿Se entiende lo que está diciendo el Señor? Ok. Perdón, con ese ejemplo nos vamos a la siguiente lectura para completar el cuadro. Y esta vez está Pablo escribiéndoles a los Gálatas. Las personas que vivían en la región de Galacia. Y les dice a estos hermanos, capítulo 1, voy a leer los versículos 6 y 7 de nuevo. Escuche bien la frase, estoy maravillado. ¿Qué es lo que va maravillado a Pablo? Dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice, escuchen bien, hermanos, si aún nosotros, él y su equipo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, escuche bien, sea maldito. La maldición de él caerá sobre su vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está hablando como algunos hablan, maldiciendo a alguien, sino está diciendo, la maldición de Dios caerá sobre esa vida porque está pervirtiendo intencionalmente el evangelio de Dios. Está hablando de otro Jesús, está hablando de otro Espíritu Santo. Por favor, hermanos, veamos primero, repasando, los corintios, su condición espiritual era tan débil que ante la amenaza de que alguien les hablara de otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, ellos podrían caer o ya estaban oyendo con tolerancia, con complacencia a esas personas. Pero la condición de los Gálatas es peor, porque ya ellos se habían apartado. Hermanos, un paso incorrecto nos va a llevar a otro peor. Tolerar algo que no viene de Dios, que no es filtrado a la luz de la palabra, inmediatamente acostumbra nuestras almas, alimenta nuestras almas, y el viejo hombre se alimenta de esa comida envenenada y nos va a llevar a la insensibilidad y nos va a hacer caer en creer aquello que no es de Dios. Es necesario que veamos que muchas personas desde el principio, desde el inicio de la iglesia, su intención ha sido pervertir el evangelio. Escucha, hermano, no es que se equivocaron, no es que no entendieron bien, es que intencionalmente quieren pervertir el evangelio. Pablo está hablando en el siglo I. Nosotros estamos hoy en el siglo XXI. Y así como fue ayer y como es hoy, seguirá siendo hasta que Cristo arrebate su iglesia y se la lleve. Por lo tanto, las advertencias que aquí se nos hacen son para nosotros en este momento.
y para que nosotros nos pongamos en contexto, para que nosotros realmente veamos las cosas a la luz de lo que debe ser, quiero por favor que nosotros nos vayamos a una pregunta básica. Pablo dice, el evangelio que ustedes recibieron. Quiero que conmigo vayan todos, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo más adelante habla de estos mismos antes, había mandado en la carta anterior a los hermanos, esto. Y voy a leer versículo 1 hasta el versículo 5. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y entonces dice Pablo aquí, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo insistía, si ustedes leen las cartas de Pablo, Pablo insistía mucho en el evangelio que ustedes han recibido, el evangelio que ustedes han aceptado, el evangelio que yo les he predicado. ¿A qué evangelio se está refiriendo? Vamos a ir a varias porciones y vamos a hacer un resumen, porque hoy más que nunca tú y yo tenemos que saber si realmente tú y yo decimos que hemos recibido a Jesucristo. Hemos recibido con Cristo su evangelio. No se puede recibir a Cristo y al evangelio de Cristo, no. Todas sus buenas noticias vienen juntas. Y al recibir, como dije hace un rato, el evangelio de Cristo, estamos recibiendo al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo dice, el evangelio que yo les he predicado, que escuchen bien, que ustedes recibieron, y eso se hace voluntariamente. Aunque a través de la historia mucha gente ha querido forzar a otros a creer, eso no es lo que el Espíritu Santo quiere, ni lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. Es una invitación. Dios te ama y te invita a amarlo y a recibir su perdón, pero Él no te obliga. Por eso Pablo dice que ustedes recibieron, fue voluntario. Esta noche yo espero que todos los cristianos que estemos aquí pensemos que recibimos a Jesucristo de manera voluntaria. Y él sigue diciendo, escuchen, en el cual también, palabra clave, perseveráis. No es creer y seguir haciendo lo que nos parece. No es creer y ser cristianos incidentales, momentáneos. Ustedes recuerdan la parábola de Cristo, la parábola del sembrador. Algunas personas creen y tiempo después, por los problemas, por las persecuciones, por los momentos difíciles, dejan al Señor. Pablo dice, ustedes oyeron, ustedes recibieron, ustedes perseveran. Atención, en el cual también perseveráis. Y este versículo no me voy a detener aquí, pero quisiera por favor que ustedes lo grabaran. Dice el versículo 2, por el cual asimismo, y ahora dice sí. Y este sí es condicional. Es un prerequisito, por favor. Si retenéis la palabra que os he predicado, si ustedes retienen la palabra que he predicado, ¿sois qué? Y luego dice, si no creísteis en vano, no hay que hablar más nada. Coja ese versículo, céntrelo en su corazón y ahí lo dice claro. Ustedes recibieron la palabra, ustedes también perseveráis. Y ese mismo evangelio, si las retienen, si siguen reteniendo la palabra. Miren, Apocalipsis, el Señor, y hago un paréntesis, al hablar a una de las iglesias, a 2 iglesias les dice, lo que tienes, reténlo, escuche bien ahora, hasta que yo venga.
No sueltes nada de lo que el Señor te enseña. No engavetes nada de lo que el Señor te da. No pongas en pausa la enseñanza del Señor. Tómala, reténla y practícala. Porque es esa palabra practicada lo que cambia nuestras vidas. No es de otra manera, hermanos. Es esa palabra y lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? Aquí está el evangelio que yo les he enseñado. 3 principios básicos, 4, él dice. Número 1, Cristo murió por vuestros pecados. Número 2, fue sepultado. Número 3, resucitó al tercer día. Número 4, dice él, actualmente hay muchos testigos de su resurrección. Muchos hermanos de los que habían visto al Señor resucitado todavía estaban ahí y vuelve y lo repite en Hechos, la misma cosa. Ahora, este es el mensaje en resumen de lo que es el evangelio. No le quite ninguna parte a eso que dice ahí. Cristo murió por nuestros pecados, a eso fue que él vino. Pero él, escuche bien, Pablo asegura, fue sepultado. No fue que se desmayó en la cruz. Fue que murió de verdad y fue sepultado. Y al tercer día, él resucita, pero no solo resucita, sino que se presenta a personas para que lo vieran. Ese es el resumen, ese es el núcleo del evangelio. Pero ahora yo quiero que por favor, nosotros veamos rápidamente, tengo unos minutos nada más, nosotros veamos cómo Pablo es consistente con este evangelio donde quiera que iba. Una enseñanza clave para nuestras vidas es que justamente porque Cristo enseña, ustedes tienen que permanecer en la vid, nosotros tenemos que ser constantes, permanecer. Nuestro fundamento es Jesucristo, nuestras raíces están en Él. No podemos desprendernos de Él, porque el sarmiento que es desprendido, Él dijo, se seca y después lo queman. Ningún cristiano puede quitarse de Cristo, tiene que alimentarse del Señor. Ahora, Pablo dice que Él es consistente a través del tiempo con ese mensaje. Y vamos a empezar, escuche bien, mensaje puro, un mensaje íntegro y un mensaje consistente. Yo voy a empezar en Damasco, vamos a hacer un recorrido corto. Damasco, no se duerman, miren. Hechos capítulo 9, versículos 20 y 22. Y rápidamente dice, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, este es el Hijo de Dios. Versículo 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, usted dirá, ¿y qué quiere decir eso? Muy bien. Pablo fue a Damasco a arrasar con los cristianos. Y en el camino, antes de llegar a Damasco, el Señor Jesús se le revela. Una luz lo rodea, él cae al piso. Los que estaban con él oyeron la voz, pero no entendían de qué estaba hablando, lo que se oía. Y Jesús le habla a él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo dice ahí en el suelo, temblando, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Dice, que te lleven a Damasco y allí se te dirá lo que tú vas a hacer. Pasaron 3 días, hermanos. Ciego, todas las escenas que debieron pasar por Saulo de Tarso en ese momento, ni siquiera las podemos imaginar. Qué conflicto de emociones. El mismo Jesús que él perseguía, ese Jesús es el que él negaba que era. Y ante esa convicción, cuando viene una persona que el Señor envió a Ananías a que le orara por él y pusiera sus manos, Saulo es bautizado, entonces come, tenía 3 días sin comer, y dice, enseguida, él salió a predicar en las sinagogas, este es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. Convicción inmediata. No, a lo mejor es Jesús, a lo mejor no es Jesús. A lo mejor fue una alucinación que yo tuve. Las alucinaciones usted las oye dentro, pero los que están alrededor de usted no oyen nada, porque es usted que tiene el problema.
No era una alucinación. Era el mismo Jesús revelándose a su vida. Y no dudó más. No dudó más, sino que salió a predicar la palabra y a decir dos cosas que tú y yo nunca debemos olvidar. Eso es parte central del Evangelio. Él decía, Jesús es el Hijo de Dios y le está asignando a Jesús divinidad. Y está diciendo Jesús es el Cristo y le está asignando a Jesús lo que las antiguas profecías habían dicho, ese es el Mesías, el siervo que Dios envía. Eso es lo que hace un impacto revelador del Evangelio. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Muchos años después, en su primer viaje misionero, él está en Antioquía de Pisidia y rápidamente voy a decir las cosas que él predica. Él predicó que Cristo Dios le había dado a Israel un Salvador, que los que habían estado en Israel, en Jerusalén, le habían dicho a Pilato que lo matara, que Cristo fue muerto, que fue bajado de la cruz, pero no fue hecho nada, dice Pablo, sin que se cumplieran todas las profecías que él, Dios, había anunciado. Usted puede leer esa porción en Hechos capítulo 13. Y luego dice, y él resucitó y al día de hoy, ahora mismo hay muchas personas que dan testimonio de quién es Jesús. Pero en esa misma predicación él dice que por medio de Cristo, escuche bien ahora, esto es central en el Evangelio, el perdón de los pecados es otorgado a todo aquel que cree en él. Que Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, con la mejor intención que hubiera tenido, todo hubiera sido un fracaso. Su resurrección anuncia vida, su resurrección anuncia triunfo y victoria, y por su resurrección tú y yo tenemos esperanza de resurrección. Entonces Cristo está diciendo el apóstol, esto que pasó es posible que cualquiera lo tenga, porque Cristo al morir perdona los pecados. La ofensa contra Dios, Él la quita por medio de su sangre. Y cuando lo recibimos, Él lava, esto es precioso, Él lava nuestros pecados. El expediente que teníamos contrario delante de Dios, que nos condenaba, es quitado. El acto salvador de Jesucristo, el poder de su cruz, nos da a nosotros redención. Y por eso Él menciona, el otro, son dos doctrinas básicas del Evangelio. Perdón de pecados, y luego dice, y por Él, todo el que cree es justificado. La justificación es que el juez eterno, porque Orfa es pecadora, decretó sobre ella esta muerte eterna. Pero el día que Orfa oyó que Cristo la amaba y que Cristo tocó su vida y Orfa le respondió, ese día Orfa recibió perdón de pecados e inmediatamente Dios quita la condenación y dice, es justificada delante de mí. Eso es lo que ha hecho contigo y con todo el que ha creído a Él a través de los siglos. Esas dos doctrinas son esenciales para mantener la pureza del Evangelio. Jesús, el único que puede perdonar. Jesús, el único que puede justificar delante del Padre. Por eso, cuando tú y yo oramos en el nombre de ¿quién? No es una frase mágica. En el Evangelio no hay magia. Es una frase que dice, sigo entendiendo y agradeciendo que por medio de Cristo, que es mi mediador entre el Padre y yo, puedo acercarme al Padre, orar al Padre y saber que el Padre me acepta, me perdona, me escucha, me bendice. Eso es lo que quiere decir, en tu nombre oro, en el nombre de Jesús. Cierro el preámbulo y me voy rápidamente, nos vamos juntos de Antioquía de Pisidia a Filipos. Hechos 16, y dice ahí que Pablo, cuando predica el Evangelio, dice, el hombre carcelero que le pregunta, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? No vamos a hacer la historia. Pablo le dice de inmediato, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No se puede tener salvación sin creer en aquel que hizo posible la salvación. Y por fin el último, Éfeso, no porque sea el último, pero porque no tenemos tiempo para darlo todo. En Éfeso, cuando Pablo llama a los ancianos de ese lugar
para despedirse de ellos, porque ya el Señor le había dicho que no los volvería a ver. En una playa, un día, en esa cita, ustedes lo pueden leer, Hechos 20, Pablo dice varias cosas. El evangelio habla de arrepentimiento y de fe. Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo, tienes que poner tu fe en Él. Y tu fe es creer lo que Dios promete, lo que Dios nos ofrece, el don que nos regala. Aceptar eso es creer. Pero no podemos tener perdón de pecados si no hay arrepentimiento verdadero. Tú tienes que creer que Cristo tiene el poder para perdonar. Pero antes de eso, tú tienes que decir, yo necesito arrepentirme de mi condición delante de Dios. Arrepentimiento trae lavamiento de pecados y el lavamiento de pecados trae justificación. Pablo dice, escuche bien, que el evangelio de Dios es gracia. Tú y yo no la hemos comprado ni la podemos comprar. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Solo Cristo pudo haber hecho eso. Pero Pablo dice a esos hermanos, despidiéndose de ellos, les dice, la iglesia de Cristo no es de ustedes. La iglesia de Cristo es de quien la compró con su sangre. Ninguno de ustedes, ancianos de esta iglesia, le decía Pablo, crean que la iglesia es de ustedes, es de Cristo. Otro elemento básico para entender el evangelio. La iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Cristo. Él nos compró con su sangre. Y la iglesia es la reunión de cada cristiano a través de la historia, como somos los que estamos aquí esta noche. Y él dijo, escuche bien, la palabra de Dios, yo los encomiendo a ustedes a la palabra de Dios. Dos acciones poderosas de la palabra de Dios que están en el evangelio, que si te predican y no te dicen eso, falta. Te tienen que enseñar eso. Y es que la palabra de Dios santifica, escuche bien, lo voy a decir más despacio. La palabra de Dios nos santifica. Y santificación quiere decir transformación de mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de ver, mi manera de entender, mi manera de sentir. Nueva criatura, me tiene que transformar. La palabra de Dios nos tiene que transformar, hermanos, no seamos duros en esto. Y Pablo dice, yo los encomiendo esa palabra que santifica, y porque santifica, atención, nos da herencia entre los santificados. Usted ha sido llamado a ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios a eso nos trae, el evangelio a eso nos trae. No es que nos quedemos en la tierra, es que usted tiene una ciudadanía en los cielos, que usted y yo estamos siendo trabajados, transformados para llegar ahí. El evangelio es esencial que predique eso. Sin santidad no hay evangelio verdadero. Grábeselo. Dios no envió a su Hijo para que usted y yo recibamos a Cristo y nos quedemos iguales. No me canso de decirlo, es para que seamos transformados. Y Pablo le dijo a esos hermanos, ya despidiéndolos, escucha bien, les dijo, el evangelio es práctica, es ética de gracia. Y les dijo, estas palabras las dijo Cristo. Y en el único lugar que aparecen es en ese lugar. No aparece en los evangelios, aparece solo en Hechos capítulo 20, versículo 35. Y les dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Nos está diciendo, evangelio es despréndete de ti y date. Ofrécete, ayuda, así como Cristo lo hizo. El evangelio no es una vida seca, miserable, solo pidiendo que los otros den, sino una vida que se expresa en acciones de bien, lo mismo que hizo el Señor. Ahora yo les resumo todo esto que Pablo predicó en todos los lugares de esta manera. Esto sí me interesa que usted lo guarde. Jesús es el Salvador dado por Dios. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. 2. Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto es divino.
no es un gran maestro, ni un maestro igual que los demás. No, quítese eso de la cabeza. Él es el Cristo, el Mesías esperado. Y cuando Juan dudó de si él era él o el que había de venir, él tomó todo lo que las Escrituras, Isaías 35, 33 e Isaías 60, y les dijo, díganle a Juan que yo he hecho esto. Todo lo que el Mesías debía hacer, él lo hizo en ese momento. Él es el Mesías. Hermanos, no dudes de que Cristo es el Mesías. Bueno, voy a seguir porque si no me voy a dilatar mucho. Su vida es el cumplimiento de las Escrituras. Reitérese eso en la vida. Usted no cree en un Cristo inventado por los hombres. Usted no cree en un Jesús que lo inventamos los loquitos evangélicos. Usted cree en Jesús, el que fue profetizado, el Salvador que Dios enviaría, que fue anunciado a través de la historia por medio de los profetas. Jesús tiene una historia y es verídica. Él vivió, Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día y Él se mostró a sus discípulos y Él, como había dicho, volveré a mi reino. Él lo hizo. Jesús tiene una historia real y nadie la puede desfigurar, ni quitar, ni contaminar, aunque muchos intenten hacerlo. Jesús, dijo Pablo, es el Redentor. Recuerden esas dos doctrinas, Él perdona y Él justifica. Y Jesús dijo que solo a través de Él tú puedes ser salvo. Y solo a través de Él tú tienes vida eterna. Y Él dijo, para eso es necesario arrepentimiento y fe. Y dijo que el Evangelio siempre es gracia, dispensación de Dios a favor de nosotros. Y dijo que Jesucristo es el dueño de la iglesia. Y dijo que la vida ética del cristiano es entrega, es liberalidad, es dar amor en lugar de exigir, pedir y querer que todo el mundo haga las cosas como nosotros queremos. Ahora volvamos al principio. 1 Corintios 12, 2 Corintios 11. Y Gálatas 1:6. Muchos hermanos de Corinto, aunque habían oído reiteradamente el Evangelio y lo habían recibido, no habían fortalecido sus creencias. Su fe era una fe disminuida, porque su espíritu de la mente no permitía a Cristo que ellos fueran transformados. Y esa manera de hacer y vivir, de entender y colar, filtrar lo de Dios, y yo tomo esto y aquello lo dejo, los hacía proclives a oír a los falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, falsos evangelistas y aceptar, tolerar lo que ellos decían. No había una firmeza, no había una convicción que decía, eso no lo dice la palabra. Eso no lo puedo recibir, porque eso no encaja dentro del evangelio real. Y al ellos no hacer eso continuamente, estaban siendo embaucados y arrastrados por toda esa corriente de sofistas cristianos que vivía en ese tiempo. Los hermanos de Galacia ya se habían desviado, ya se habían contaminado. Hermanos, ¿qué de nosotros en esta hora? ¿Qué pasa contigo y conmigo en esta hora? En este momento, cuando el evangelio es pervertido, es dañado, es contaminado, es acomodado a lo que la gente quiera oír. ¿Qué pasa contigo y conmigo al olvidar lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 4, cuando Pablo advierte que llegaría el momento en los últimos tiempos en que las personas acumularían maestros conforme a sus propios deseos, que tendrían comezón de oír, pero nunca llegarían al pleno conocimiento de la verdad? La gente almacenaría maestros. Ah, mira, esta persona me gusta porque me habla de esta manera, y eso que habla es lo que yo pienso. Y el evangelio no es
lo que nosotros creemos, pensemos o deseemos. El Evangelio es la verdad que nos conduce a Cristo, el único Salvador que puede quitar de nuestras vidas el pecado y asegurarnos vida eterna. Cuando en el día de hoy tú y yo oímos lo que oímos, que Cristo enseña cosas o que Cristo diría cosas que nunca Cristo podría decir, porque Él vino a desenmascarar el pecado, no a tapar el pecado. Porque el pecado es muerte y Cristo vino a eso. ¿Cómo es posible que en este tiempo algunos de nosotros, oigamos tanto a tantas personas que nos están hablando de un evangelio falso y seamos tolerantes con lo que dice? Porque no se puede juzgar. Y el Señor dijo, no juzgues, eso me toca a mí. Lo que dijo es, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos quiere decir, ese evangelio puro está siendo predicado y vivido como Cristo quiere. En esta hora tan difícil, en este momento tan crucial, donde Él nos pide a ti y a mí que seamos luz y sal para balancear un poco la oscuridad, las tinieblas y la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué de nuestras mentes y pensamientos? ¿Qué de nuestras percepciones? ¿Estamos realmente siendo personas que velan por sus almas? ¿Estamos oyendo y diciendo eso no es verdad? ¿Estamos proclamando la verdad donde quiera que nos movemos? Y muchas veces la verdad se proclama con nuestras vidas. A veces no hay ni que hablar, porque hay momentos donde hay que callar. Pero siempre lo que no se puede callar es nuestro testimonio. Eso va a hablar siempre. ¿Qué pasa con nosotros hoy? Hermanos, es hora de detenernos. Y al pensar lo que ocurrió con los hermanos de Corinto y de Gálatas, nosotros tenemos que en este tiempo hacer una pausa y enfrentarnos con el Señor y decirle al Señor, Señor, hazme revisar tu verdad. Expónme a lo que he olvidado, a lo que no le he hecho caso, para que yo pueda retomar y afirmar mi fe y no soltar lo que tú dices, lo que tú tienes, reténlo hasta que yo venga. No sueltes nada, mi hermano. Tómate el evangelio completo. No le quites ningún pedacito en esta hora, porque hoy más que nunca necesitamos esta columna fuerte y real en nuestras vidas. El Señor nos permita verdaderamente, al nosotros alabarlo, al nosotros vivir cada día, decir, Señor, tú eres soberano, eres Rey de Reyes, eres admirable, eres Alfa y Omega. Y decir cada una de sus cualidades, pero no como una recitación aprendida de memoria, sino porque brota de un corazón que sí conoce quién es Dios y sabe. Cada uno de nosotros tiene que saber que el Señor es Rey y ha puesto su reino en nuestras vidas, dentro de nosotros. Él tiene su trono en nosotros para que tú y yo seamos súbditos, que conociendo la magnificencia, sabiduría, gloria de Él, podamos ofrecerle nuestras vidas en gratitud y en alabanza. Cristo necesita gente hoy que dé testimonio de su verdad. El Señor quiere que tú y yo en este tiempo seamos verdaderamente lámparas en medio de lugares oscuros, pero que no nos dejemos absorber por las tinieblas, sino que las tinieblas tengan que huir por la luz que tú y yo reflejamos en Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra no nos esconde nada. Así como le ocurrió a los hermanos en siglos pasados, al inicio de tu iglesia, así nos pasa hoy. Los mismos embates, Señor, con otras vestiduras, con otros disfraces, o una mezcla de ellos, los estamos viviendo en esta hora.
Muchos de nosotros, Señor, hemos descuidado nuestra vida espiritual y oímos cosas y ni siquiera percibimos el alerta del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros, Señor, esta noche estamos en peligros reales? Quizás como los de Corinto o quizás como los de Gálatas. Señor, esta noche yo estoy rogándote que tú nos libres de la tolerancia absurda, acomodada, de ese no prestar atención, de ese no incomodarnos, salir de nuestra comodidad espiritual. Permítenos esta noche ser avivados, confrontados, redarguidos, llamados. Y como hijos que te conocemos, decirte, Señor, nos arrepentimos. Porque hemos dejado que nuestras mentes se entontezcan, que nuestros sentidos espirituales no estén alertas. Perdónanos, Señor. Estamos perdiendo terreno y no es eso lo que tú quieres. Tú quieres que tu palabra nos santifique, nos lleve a toda verdad. Que tu palabra nos empape, Señor. Que nosotros vivamos en una atmósfera de convicciones. Esas que producen vida eterna. Enséñanos a amarte, Jesús. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte. Que nada ni nadie pueda ocupar el lugar que tú mereces. Y que al decirte te damos loor, sea una expresión, Señor, que refleje lo que estamos viviendo. Que te estamos dando loor con nuestras vidas. Que te estamos dando loor con nuestros pensamientos. Que te estamos dando loor con nuestras acciones, nuestros comportamientos. Oh Cristo, enséñanos en este tiempo a ser la iglesia que tú compraste. Darte honra y gloria. Y un día cuando te veamos, un día cuando esto que es presente, momentáneo, ya no exista, podamos recrearnos, deleitarnos en ti y adorarte como nunca lo hemos hecho en la tierra. Porque te conocimos, Señor. Bendice a cada vida que has traído esta noche, bendice cada corazón. Si hay indecisión, Señor, pon decisión y determinación. Señor, no te canses de tocar, ni te canses de moldear nuestra arcilla, como nos dijiste hace tanto tiempo. Permítenos ser barro dócil en tus manos. Y haz la vasija que tú quieres y llénanos de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice, Señor, esta noche a cada vida. Bendice su familia, sus familiares. Bendice las casas, que donde hay turbulencia, Señor, tú traigas paz. Que donde hay necesidades, tú traigas lo que hace falta. Que donde la fe se ha ido, Señor, sea avivada esa fe. Oh Dios, completa nuestras vidas en Cristo. Porque en Él estamos completos. Y en su nombre te lo pedimos. Amén, amén, amén.